Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y recogió tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura, Pablo retoma la reflexión sobre el binomio sabiduría-necedad y la completa con dos referencias veterotestamentarias. Su atención se había concentrado en la necedad de la predicación y en la necedad de la cruz, así como en la necedad de la fe. Ahora se dilata el discurso y se aplica a la vida cristiana como tal. En efecto, el vivir en Cristo en su conjunto incluye el compromiso de asumir la novedad de vida que Cristo ha predicado y que anuncia su cruz, aun cuando esta opción parezca paradójica y escandalosa al mundo en que vivimos. En un segundo momento, Pablo perfecciona el discurso sobre la escala de valores y lo hace con una expresión enormemente rica y elocuente. Todos ustedes, hemos de señalar que aquí no hace referencia a Pablo, Apolo o Cefas, sino a todo creyente y a la comunidad de los mismos. El pensamiento de Pablo es claro, inequívoco. Los primeros y los últimos destinatarios del mensaje salvífico no son los ministros, sino todos los que acogen el mensaje de la predicación. Pero ustedes son de Cristo. Todos ustedes y nosotros pertenecemos, dice el apóstol, a Cristo mediante la fe. Esta conciencia la tuvieron ya los primeros cristianos cuando en Antioquía de Siria recibieron el nombre de cristianos. Y es algo que pertenece al depósito de la fe cristiana. Ser de Cristo
significa tener una relación especial con Él, en virtud de la llamada recibida, de la palabra escuchada, del don de la gracia acogida. Y Cristo es de Dios. Aquí encontramos reafirmado de nuevo el primado de Dios Padre, origen y fin de todos. De este modo dibuja el apóstol ante nosotros un itinerario teológico, persuasivo y cautivador. Cuando un hombre o una mujer descubre verdaderamente su identidad y su pertenencia, entonces va a ser alguien que va a estar siempre atento a la palabra de Dios, que va a estar disponible, que va a estar con el corazón dilatado, que va a estar anhelando, ansioso de esa palabra. Por eso, en el Evangelio Lucas nos hace ver que la gente escuchaba la palabra de Dios. Esta expresión, que tiene un sabor casi técnico, nos remite al contexto eclesial para el que Lucas escribe su Evangelio. Se trata de una comunidad que vive su fe, poniendo en el centro de ella pacientemente la palabra de Dios. Esto es Jesús como palabra de revelación y la predicación apostólica al mismo tiempo. Lucas pone asimismo de relieve que Jesús se sentó y estuvo enseñando. También esta nota nos lleva a considerar el relato evangélico como íntimamente ligado a la vida de la primitiva comunidad cristiana, en la que era normal y continuo el paso de la evangelización a la catequesis. Una cosa es el anuncio, el querigma, la evangelización, y otra cosa es la catequesis, la prolongación de la maduración, del cultivo de la vida en el Espíritu. Puesto que tú lo dices, echaré las redes, le dice Pedro. Lucas quiere resaltar aquí la autoridad de la palabra de Jesús, más aún, la suprema autoridad que ésta encarna. Sabemos en efecto que toda palabra que salía de la boca de Jesús estaba dotada, no solo para los apóstoles, sino también para la gente, de una particular autoridad. ¿Qué palabra la de este hombre? Manda con autoridad y poder. Dejaron todo y lo siguieron. Esta expresión nos recuerda el radicalismo evangélico de alguien que ha tocado el corazón, de alguien que al hablar con autoridad y con poder transforma la existencia del ser humano. Por eso, ante ese alguien, es necesario hacerlo todo a un lado para seguirle. Lucas ilustrará también a través del relato de los Hechos de los Apóstoles y también en diferentes momentos de la narración evangélica el poder persuasivo de Jesús. En esta página quiere indicarnos Lucas que el seguimiento de Jesús implica un radicalismo no solo en opción personal, sino también en la decisión de separarse de todo lo que de un modo u otro puede disminuir la fuerza de la adhesión a Jesús. Cualquier obstáculo, sea cual sea, es necesario hacerlo a un lado, dejarlo todo para seguirlo. La vocación de los primeros discípulos, con el relieve dado a la figura de Simón Pedro, merece una ulterior atención. Parece en efecto que es posible señalar algunos pasajes que destacan este peculiar encuentro entre Jesús y Simón Pedro. No será difícil reconocer en ellos algunos rasgos de nuestra experiencia de vida cristiana. En primer lugar, un paso de la decepción a la confianza. Este es importante. Un experto pescador como Pedro sabe que después de ciertas noches de pesca no se puede esperar gran cosa. La experiencia constituye también para nosotros un punto de referencia seguro para nuestras elecciones y para ciertas decisiones. Sin embargo, Pedro da crédito a la palabra de Jesús y se confía a su eficacia. Segundo, del estupor al reconocimiento de su ser pecador. La conciencia de Pedro se ilumina en pleno día por el contacto vivo con Jesús y no solo por el milagro que ha tenido lugar.
Es cierto que el milagro sacude la conciencia y la interpela de un modo drástico, pero la referencia principal y última se dirige a la persona de Jesús, frente al que Pedro reconoce que es un pobre pecador como todos. De pecador a pescador de hombres. Pedro advierte que Jesús ha entrado en su vida, no solo para atraerlo hacia sí, sino para ganar a través de él a otras personas para la novedad de la vida cristiana. Su profesión de pescador queda transformada de ahora en adelante, del dejarlo todo al seguimiento de Jesús. Como leemos con frecuencia en el relato evangélico, toda vocación se califica no tanto por lo que se deja, como por aquel al que uno se adhiere. También Pedro advirtió esta necesidad y no hizo trampas al tomar su decisión. Pedro sabía a quién estaba siguiendo, sabía la opción que estaba tomando y por lo tanto dejarlo todo significaba para él abrazar todo plenamente en la persona de Jesús. Pidámosle al Señor que también nosotros seamos capaces de vivir esta historia de salvación, que nos dejemos enamorar por el Dios de Jesucristo, que nos adhiramos plenamente a Él y que lo demos a conocer a nuestros hermanos.